Vamos a realizar el estudio y la representación de la función f de x igual a x partido de neperiano de x. Empezamos calculando los valores de x que pertenecen al dominio de la función. Al ser un cociente, el neperiano de x tiene que ser distinto de 0, y al ser un neperiano, el argumento del neperiano, x, tiene que ser mayor que 0. Combinando estas dos condiciones, los valores que hacen que el neperiano sea igual a 0 sería x igual a e elevado a 0, 1, neperiano de 1, 0. Por lo tanto, el dominio de definición de la función son los valores de x que van desde 0 hasta infinito distintos de 1. La forma de escribirlo, intervalo abierto de 0 a 1, unión de 1 a infinito. Si calculamos los cortes con el eje y, es cuando la x vale 0, que no pertenece al dominio, luego no hay corte con el eje y. El punto de corte con el eje x sería cuando la y vale 0. Igualamos la función a 0 y despejamos que x sea igual a 0, no pertenece al dominio, por lo tanto no existe corte con el eje x. Simetría no tiene, ya que f de menos x es igual a menos x partido de neperiano de menos x. Si cogemos un valor positivo en x, su opuesto sería negativo y por lo tanto no vamos a tener dominio de definición en ese valor y no existe simetría. Y periodicidad tampoco va a existir, ya que no existe un valor x más t que sea igual al valor de f de x. Si calculamos las asíntotas, tenemos que ver ahora que podemos calcular asíntotas verticales en los puntos en los que tenemos una cota o un no dominio, en este caso el 0, que sería una discontinuidad de orden de segundo grado, ya que solamente tenemos función en el lado derecho, y el 1. Por lo tanto, calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x partido neperiano de x. Cogiendo una calculadora o haciendo un poco de lógica operacional, la x vale 0, y el neperiano de un número cercano a 0 es un número cada vez mayor y negativo. Por lo tanto, esto es 0 partido de menos infinito, que sería indeterminación. Cuando nosotros calculamos o aplicamos aquí el L'Hopital, nos quedaría que esto es el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador 1 y la derivada del denominador 1 partido de x. Luego esto sería x, y el límite cuando x tiende a 0 de x sería 0. Si calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, nos quedaría que la x tiende a 1 y que el neperiano de 1 por la izquierda sería 0,90 y pico, sería valores de 0 negativos. Por lo tanto, esto tiende a menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha será igual a x tiende a 1 y el neperiano de 1,001 tiende a 0 con valores positivos. Luego esto tiende a más infinito. Luego en x igual a 1 tenemos una asíntota vertical. Asíntota horizontal sería el límite cuando x tiende a infinito de la función, que sería infinito partido de infinito. Podríamos aplicar L'Hopital o ver que estos son infinitos de orden diferente y por lo tanto, como x es un orden superior, esto tiende a infinito. Luego no existe asíntota horizontal. Y el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x, que sería x partido de x neperiano de x. Por lo tanto, simplificando, nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido del neperiano de x. El neperiano de x tiende a infinito, luego esto tiende a 0. Por lo tanto, como es la pendiente de la recta oblicua, no tendríamos asíntota oblicua. El siguiente paso sería el cálculo de extremo. Para calcular los posibles extremos, máximos, mínimos o puntos de inflexión, derivamos la función. La derivada de, recordar, estamos derivando x partido de neperiano de x, sería la derivada de x1 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del neperiano, que es 1 partido x, partido de el denominador al cuadrado. X por 1 partido de x sería 1, luego nos quedaría neperiano de x menos 1 partido del neperiano de x cuadrado. ¿En qué valores se anula la primera derivada? En aquellos que hagan el numerador igual a 0. Luego neperiano de x menos 1 igual a 0, el 1 pasa sumando y aplicando la definición de neperiano, e elevado a 1 será igual a x, por lo tanto en x igual a e. Tenemos que comprobar si estos son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Para ello volvemos a derivar. La segunda derivada de esta función que tenemos aquí marcada sería derivada del numerador 1 partido de x por el denominador sin derivar, neperiano de x cuadrado, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Como ahora lo tengo al cuadrado, aplico la cadena. El 2 pasa multiplicando por el neperiano de x elevado a 2 menos 1, 1 por la derivada de lo que está dentro, 1 partido de x, partido de el neperiano de x cuadrado al cuadrado a la cuarta. Antes de empezar a hacer cuentas podemos ver que aquí tenemos un neperiano de x, menos, aquí tenemos un producto en el que uno de los factores es neperiano de x, y abajo tengo neperiano de x. Luego sacando arriba neperiano de x, factor común,
se va de este término, se va de este término y aquí me queda uno menos. Si hacemos cuentas nos quedaría neperiano de x partido de x menos 2 partido de x por el neperiano de x menos 2 neperiano de x partido de x menos 2 partido de x por menos 1 más 2 partido de x. Como tienen igual denominador, se suman los numeradores. Neperiano de x menos 2 neperiano de x menos 1 neperiano de x más 2 partido de x. Hacemos el cociente. Producto de extremos partido de producto de medios, 2 menos neperiano de x partido de x por neperiano de x al cubo. Si ahora sustituimos el valor que queríamos ver si es extremo en la segunda derivada y lo valoramos, nos queda que la segunda derivada para e será igual a 2 menos 1. Aquí hay un pequeño error. Sería 2 menos el neperiano de e, que vale 1, partido de x, que vale e, por el neperiano de e, 1 al cubo. Nos quedaría que esto es 1 partido de e, por lo tanto es un valor positivo y por lo tanto en x igual a e lo que tengo es un mínimo. Su valor o el punto de representación tendría que calcularlo dentro de la función x partido de neperiano de x. Luego f de e vale e partido de neperiano de e, que es 1, luego e partido de 1 e. Por lo tanto, esta función presenta un valor mínimo en el punto e para x, e para y. Aproximadamente, ya lo veremos, 2,7. Vamos a valorar ahora la monotonía y la concavidad-convexidad. Para eso nos vamos a ayudar de los valores que estamos trabajando. Empezamos estudiando primero las dos primeras líneas, que nos permiten ver el signo de la primera derivada, que la tenemos escrita aquí, y en función de eso saber si la función va a ser creciente o decreciente, y por lo tanto también podríamos definir si n tengo un máximo o un mínimo. Recordamos que aquí arriba hemos visto que la derivada primera se anula en el punto e, por lo tanto para el valor e la primera derivada vale 0, luego a derecha o a izquierda voy a tener tramos en los que va a ser positiva o negativa. Tengo que comprobar cuál. Fijaros que aquí lo que estamos derivando o lo que estamos intentando ver es el signo de neperiano de x menos 1 partido de neperiano de x cuadrado. El denominador siempre va a ser positivo, luego lo único que me interesa ver es el signo del numerador. Estamos con 3 puntos que tenemos que tener en cuenta: el 0 que no pertenece a la función, el 1 que no pertenece a la función, luego este valor no existe, y la e que lo hace 0. Fijaros que si el neperiano de 0 no existe, el neperiano de 1 vale 0, el neperiano de e vale 1 y el neperiano de e cuadrado vale 2, cualquier número entre 0 y 1 tendrá un neperiano negativo, por debajo de 0. Cualquier número entre 1 y e tendrá un neperiano entre 0 y 1, luego 0, con valores positivos. Cualquier número entre e y e cuadrado tendrá un neperiano entre 1 y 2, 1, algo. Y cualquier número mayor que e cuadrado tendrá un neperiano mayor que 2. Propiedades de los neperianos. Si P es mayor que Q, el neperiano de P es mayor que el neperiano de Q. Y de esta forma me ahorro sustituir en la calculadora. Lo único que tengo que ver es el signo de neperiano de x menos 1. Aquí sabemos que el neperiano de x es negativo. Por lo tanto, negativo menos 1, nos va a quedar que el signo de la derivada es negativo. Entre 0 y e tengo un número 0, algo, pero menor que 1. Luego un número positivo menor que 1 menos 1 va a ser negativo. Para el valor e vale 0, lo hemos definido aquí, cuando hemos calculado los valores que hacen 0 la derivada. Y ahora, para cualquier valor mayor que e o que e cuadrado, voy a tener un número mayor que 1. Luego un número mayor que 1 menos 1 nos va a dar positivo, tanto en este tramo como en este que no estaríamos ni estudiando. Este cuadrado todavía aquí no está jugando. Luego los tres tramos son de 0 a 1 negativo, la función es decreciente, de 1 a e negativo, la función es decreciente, y de e hasta infinito la función derivada primera es positiva, luego la función es creciente. Fijaros que aquí en el valor e estamos viendo que la función pasa de decrecer a crecer, por lo tanto tendré un mínimo, como ya había demostrado con el valor de la segunda derivada. ¿Cómo escribo esto en un examen? Pues diciendo que la monotonía de f de x es decreciente en los valores que la función es negativa,
desde 0 hasta 1, unión desde 1 hasta e. Y creciente para los valores de x que pertenecen al intervalo desde e hasta infinito. Fijaros que aquí siempre tengo que trabajar con intervalos abiertos. Y ahora con la segunda derivada, que sería 2 menos neperiano de x partido de x por neperiano de x cubo, vamos a trabajar la concavidad o convexidad de la función. ¿Qué es lo que necesito saber? El signo de la segunda derivada que está aquí escrita. Y lo mismo, en el punto 1 no existe la función, luego tengo que comprobar si es igual en este tramo. El punto e aquí no tendría ni que jugar con él. Y los valores mayores que e cuadrado, ya que en e cuadrado la segunda derivada vale 0. Por lo tanto, lo que tengo aquí es un punto de inflexión si la tercera derivada es distinta de 0. O si tengo un cambio de concavidad-convexidad, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, para estudiar el signo de esta función volvemos a lo mismo. Tanto x como el neperiano de x, en este caso, vamos a tener que la x siempre es un número positivo. De 0 a 1, de 1 a e, o de e a e cuadrado, o de e cuadrado a infinito. Luego solo voy a trabajar el signo del neperiano de x, tanto en el numerador como en el denominador, que está al cubo y por lo tanto, al ser impar, si el neperiano es negativo, el denominador será negativo, y si el neperiano es positivo, el denominador será positivo. Por lo tanto, el denominador solo me interesa en este tramo de aquí, 0, 1, donde los neperianos son negativos. Por lo tanto, ¿qué tengo? Que es un número negativo, luego 2 menos un número negativo, me queda que el numerador es positivo. Pero neperiano de x es negativo, elevado al cubo negativo, luego me queda que la segunda derivada es negativa. Si me voy ya a cualquier otro valor, todos los neperianos son positivos, de 0 a 1, de 1 a 2 o mayores que 2. Por lo tanto, ahora ya el numerador siempre es positivo, la x siempre es positiva, luego calculo el signo de 2 menos neperiano de x. Entre 0 y e, todos los neperianos están entre 0 y 1. Luego 2 menos un número menor que 2 es positivo. Entre e y e al cuadrado, lo mismo. Los neperianos son valores entre 1 y 2, es decir, menores que 2. Por lo tanto, 2 menos un número menor que 2 es positivo. Pero si me voy a valores mayores que e cuadrado, que es donde la derivada segunda se hace 0, aquí es donde puedo tener un cambio de signo. Como el neperiano de x va a ser siempre mayor que 2, me va a quedar 2 menos un número mayor que 2, siempre negativo. Por lo tanto, este sería el signo de la segunda derivada. Negativo entre 0 y 1, por lo tanto la curva va a estar abierta hacia abajo, que se denomina, en algunos textos la van a llamar convexa, o cóncava hacia abajo. En los tramos desde 1 hasta e al cuadrado, toda la curva está abierta hacia arriba, es decir, va a ser cóncava hacia arriba o convexa hacia abajo. Y para todos los valores mayores que e cuadrado, la curva vuelve a tener una curvatura abierta hacia abajo, es decir, es convexa hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Cómo escribimos esto? Pues como tenemos aquí abajo. La concavidad de la función f de x es cóncava hacia arriba, y hacemos el dibujito para no tener problemas, para los valores de x que están entre 1 y e cuadrado. Y es convexa hacia arriba o cóncava hacia abajo, y hacemos el dibujito para los valores de x que están entre 0 y 1, unión de e cuadrado a infinito. Si nosotros nos llevamos ahora, por lo tanto lo que hemos deducido, el punto e cuadrado es un punto de inflexión, ya que existe un valor 0 en la segunda derivada y además cambia la concavidad a derecha e izquierda del punto. Si ahora representamos el dibujo que tenemos, calculamos los dos puntos que tenemos, que son el mínimo, el punto de inflexión, y la asíntota. Sabemos que tenemos una asíntota en x igual a 1. Sabemos que cuando nos acercamos por la derecha tiende a menos infinito, que sería esto de aquí. Cuando nos acercamos, por la izquierda, cuando nos acercamos por la derecha, a valores de 1 mayores que 1, tiende a infinito, que sería esto de aquí. Para el punto 0 hemos visto que no está definida, pero tiende a 0.
Por lo tanto, aquí no había asíntota, sino que tenemos un punto abierto. No está definido, pero arranca aquí. Luego la curvatura sería esta de aquí. Como podéis ver, estamos haciendo una convexidad o una concavidad hacia abajo, como hemos definido aquí, entre 0 y 1. En el punto E tenemos un mínimo, y en el punto E cuadrado, y sustituyendo en la función E cuadrado partido del neperiano de cuadrado, que es 2, tenemos un punto de inflexión. Si cogemos la calculadora, esto es 2,7, 2,7 aproximadamente, y esto es 7,4, 3,7 aproximadamente. Y fijaros que sería esto, 2,7, 2,7, el punto E, que sería un mínimo, y E cuadrado medios, que sería este de aquí, que es un punto de inflexión. Y aunque no es apreciable en un dibujo, sí estamos viendo aquí, o sí hemos definido que hasta aquí tenemos una concavidad hacia arriba, y a partir de aquí la curva va a tomar este movimiento ligeramente, que nosotros no vamos a apreciar en el dibujo, pero que está definido matemáticamente. Vamos a tener una concavidad hacia abajo.